Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, muchachos. Siéntense, ¿a qué se debe hoy? Bueno, profesor, muy bueno ese tema que dimos la vez pasada, pero aquí como literofilósofo, nosotros estamos viendo unas cuestiones. Cuando usted dijo la palabra le apóstoles y también dijo apóstoles. Hombre, sí, porque en francés leer apóstoles puede ser los aportes. Pero como estamos hablando del calvinismo, del protestantismo, del Lutero, del cristianismo, tiene que ver también con los apóstoles. Los grandes aportes de los apóstoles se pueden entender también. Pero que aquí en literofilosofía usted sabe que es una materia que no está cuestionada, sino que es el pensar libre y la exactitud de crear una síntesis, una antítesis y una tesis. Por lo tanto, quedamos en que había un humanismo, el humanismo del burgués, pero también existe el humanismo del proletariado, o el humanismo del pobre, del mísero, del lumpen, etcétera, etcétera, etcétera. En una sociedad convulsa. Sin embargo, el tema de hoy es totalmente sobre el rey descalzo. El rey descalzo y el humanismo burgués y el humanismo proletario. ¿Cómo así, profesor? Claro, todo esto tiene que ver mucho con la frase aquella de un tal Erasmo de Rotterdam, elogio a la locura, cuando dijimos que había que estar demasiado loco para dar la vida y sufrir tanto por una caterva de pecadores que jamás se han arrepentido porque se continúan con los mismos pecados, con los mismos crímenes, con los mismos asesinatos, con las mismas mentiras, con los mismos individualismos. Y de esa manera podemos entender esto de los apóstoles y los apóstoles. Aportes y apóstoles, no confundir con los apóstoles eso de que hubieron aquí en Colombia, los 12 apóstoles, donde sale cerca también un paramilitarismo y está cerca también un partido de derecha, porque aquí esto tiene que ver con la derecha y la izquierda. Cuando hablamos del rey descalzo con espina, estamos entendiendo que los mismos cristianos no entienden el cristianismo. Y para esto tengo que tocar a aquel hombre llamado Erasmo de Rotterdam, que para muchos los reyes que podrían existir y que podían a la vez exhibir una fotografía más ilustre, como aquella que Holbein, cuando pintó 6 veces, y 2 lo hizo Durero y Martins una, a este hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam era el físico, su físico era, es decir, no valía gran cosa, aún más apenaba un poco con su aspecto frágil y su tez amarilla, sus cuidados perpetuos y sus temores incesantes. Erasmo era en efecto de esos hombres incesantes y de esos hombrecillos escasos. Era puro hueso y nervadura. Un hombre insignificante, pero fue el primero que tradujo las Sagradas Escrituras en inglés en forma perfecta, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Por lo tanto, este hombre que sufría mucho de friolentos temperamentos, temperaturas, era enfermizo y usaba un gabán amarillo. Este era un hombre realmente enfermizo, pero al mismo tiempo era fuerte y firme, puro hueso. Por lo tanto, friolentos y egoístas, escurridizos e incómodos, de esos hombrecillos molestos que se quejan siempre del estómago o del hígado, que tienen y temen los cortes de aire, las corrientes de aire, los contactos, el cortarse, los contactos impuros, las comidas sin la adecuada sazón. Era de esos hombrecillos en que todos los días amenazan con despedirse de este mundo, pero que viven 70 años entre raudos y 70 años enterrando a sus amigos jóvenes, y él no muere. Por consiguiente, siempre lo rodean los asientos más cómodos y los lugares más tibios
lo apetecen a él por su inteligencia. Y de esto es necesario para poder entender el humanismo burgués y el humanismo proletario. Una cuestión es cuando usted tiene un capital de 20.000 pesos para poner una venta de frito, moler, hacer todo lo que tiene que hacer, trasnocharse con el frío vendiendo en la noche y para sacar 20.000 de ganancia. Y otra cosa es cuando usted tiene ya no ese capital de 20.000 pesos en que se mueve, que es el que se mueve el proletario, a través a veces de un salario, de una cuestión o de una ventecita. Y otra cosa es cuando ya usted se mueve entre miles de millones de pesos, limusinas para allá, limusinas para acá, aviones para allá, aviones para acá, etcétera, etcétera. Y así nació la corriente del burgués y también la corriente humanística del proletariado. ¿Qué quiere decir usted, profesor? Bueno, es decir, cuando nosotros vemos al politiquillo que llega con un amor cristiano y abraza al mendigo, al pobre, al otro, y va porque dice que le afea la pobreza, su entorno. Él, a través de ese vínculo y de ese resorte, llega hasta ellos y ofrece el zinc, el pedazo de terní, la cuestión, y ya eso él lo interpreta como un cristianismo. Mientras que el otro, el proletario, recibe aquello y no tiene conciencia de las cosas y ve a aquel hombre como alguien bondadoso y un humano, profundamente humano, que se compadece de las miserias del pueblo, pero que le afean y le apestan. De esa manera nosotros vemos hoy en día como, por ejemplo, después de una lucha y de una cuestión incesante contra la CPS y contra todas estas cuestiones que le dan de una u otra manera un medicamento, un pañal a un pueblo un pueblo escaso económicamente y que vive de su mano de obra, que vive de sus 20.000 pesos diarios, sus 30.000 pesos diarios. Vemos cómo duran 2, 3, 4 meses para darle un pañal a una persona, o retardarle un medicamento, y en última instancia después a los 5 meses, 4 meses que le van a dar unos pañales después de que se hicieron los otros 4 meses que debían entregar. Y así cada ratico hay los jalones de oreja en estas GPS barranquilleras y de Colombia, y así va el burgués y la salud y también en la educación, de tal manera que el humanismo perteneció a la corriente ideológica del humanismo burgués, pero también surgió el humanismo proletario. Y de eso es lo que queremos hablar para poder entender a este hombre de Erasmo de Rotterdam, quien habló y del quien yo le estoy hablando en esta clase, sobre el rey descalzo y con sangre en la frente, que no es más que alguien del cual surge una doctrina cristiana, y que esto tiene que ver con la realidad histórica nuestra, como también hubo la realidad histórica de un hombre. Por lo tanto, podemos decir que en literofilosofía, por ejemplo, que se pueden apagar los rumores, que hay reposo de medianoche, hay sosiego que se logra en pleno día. Lo mismo se habla de Erasmo de Rotterdam, el de elogios a la locura. Hay que estar demasiado loco para dar la vida por una caterva de pecadores que nunca han hecho nada por arrepentirse ni por ser mejor. El arrepentimiento es ser mejor, no continuar en lo mismo. ¿No? Yo asesino, me persino y listo. Sin embargo, ahí va lo que se conoce como el humanismo burgués y el humanismo proletario. Pero háblenos de esto, profesor, háblenos de esto, porque eso fue lo que queríamos escuchar. Profesor. Bueno, tenemos que había un birrete de terciopelo con que este hombre Erasmo de Rotterdam, el de elogio a la locura, se tocaba siempre, y con el cual aparece en todos sus retratos. No obedecía a afectación de doctor ni a cuidado de friolento o calvo, como afirma Schweitz. Éramos, según las traducciones y en opinión del conservador del Museo de Basilia, en donde como
se sabe y es sabido, se guarda en una vitrina un molde en yeso de su cráneo. Y ese cráneo se debía a que era demasiado alto y corto y le daba un aspecto desagradable. De estas cuestiones podemos tener datos de este hombre del elogio a la locura. El que dijo que había que ser demasiado loco para dar la vida por una caterva de pecadores que continúan haciendo lo mismo. Por lo tanto, ahí podemos interpretar la palabra francesa los aportes y los apóstoles, porque estamos hablando de cuestiones religiosas. Y de esta manera podemos nosotros llegar a saber y a entender que al principio era evidente todas las simpatías que existieron con Lutero. Cuando apareció, por ejemplo, la dama Stulticia, que había acusado a los pontífices corrompidos y a los príncipes parásitos, y en su edición del Nuevo Testamento, allá en el año de 1516, Erasmo había pedido también una traducción popular de la Escritura. Muy pocos cristianos conocen el cristianismo, decía, como si a la verdad o como si la verdad de la religión estuviera reservada a los teólogos y monjes. Pero el Cristo ha hablado, ese Cristo que es el rey descalzo y harapiento y sucio y con una apariencia de loco frente a Pilato. Cuando le colocan la espina la corona de espina, y que todos pueden realmente escuchar. Pero ese Cristo ha hablado para todos y es necesario que todos lo puedan escuchar, y aquí nace realmente el humanismo proletario. Es un humanismo que necesita 20,000 pesos de capital para ganarse 20,000 pesos vendiendo fritos, que es muy diferente al humanismo burgués del político que llega al barrio y le regala una hoja de zinc o un techo de zinc a unos hambrientos y harapientos, pero es buscando un beneficio propio. Y así vemos cómo se van cayendo y se caen las diferentes reformas, se caen las cuestiones, se caen y pues, se mantiene un cinismo de un humanismo burgués y una aceptación de un humanismo proletario, un humanismo lumpen, un humanismo de mísero y escaso, muy diferente al mísero rey de pie descalzo guindado en una cruz. Por lo tanto, muy pocos cristianos entienden realmente el cristianismo ni el humanismo. No es lo mismo cuando tiro piedra, incendio, parto, hago y deshago porque tengo la barriga vacía y no hay trabajo y ya tengo una novia en la universidad que de pronto salió preñada, pero de la noche a la mañana me convierto en alguien que entra a la política y me convierte en millonario. Ya las relaciones sociales son distintas, ya el pensamiento es distinto y ya la necesidad que siempre ha movido el hombre es distinta, y ahora te estás moviendo y te mueves entre miles de millones y te mueves en unas relaciones sociales totalmente diferentes. Y sin embargo las cuestiones continúan, el Cristo pendido en la cruz con los pies descalzos y míseros, y también el humanismo de las grandes masas que andan pidiendo unos pañales, andan pidiendo unos medicamentos y que sin embargo le duran meses para entregárselos, y entonces es cuando nace realmente la necesidad de lo que en el Asia Menor se conoció como el terrorismo, como arma de guerra, y eso le dio resultado en cierta forma a algunas sectas religiosas asiáticas, de donde provienen Bin Laden, proviene el otro, proviene la ETA, proviene los Kawasaki, provienen aquí los unos y los otros, y etcétera, y sin embargo todos se persignan y todos dicen ser cristianos. Por lo tanto, para el Cristo que ha hablado, y para Erasmo también, es vil e indigno sentir con el pueblo, con todo más burgués y antifeudal que Lutero. Erasmo tuvo por lo mismo y desde el comienzo una actitud más de izquierda. A pesar de todo lo que digan los pretendidos admiradores católicos de hoy, sin incredulidad, a su indiferencia era total. Su incredulidad o su indiferencia era total, la de Erasmo.
Por cristianismo entendía una vaga moral humanitaria muy distinta del rígido cristianismo de Lutero, en que la libertad se sacrifica a la gracia, el hombre a Dios, la moral a una especie de cinismo puro y físico, a una especie de fatalidad providencial. En cambio, Erasmo quería sustituir a la iglesia romana por una iglesia sin formulario, sin fórmulas ni rutina, una iglesia sin dogma y sin fanatismo y sin fanáticos del tipo de esas asociaciones que varios siglos después los norteamericanos llamarían iglesia ética. Continuaremos en la próxima para que usted entienda lo que es el humanismo burgués y el humanismo del mísero, del pobre, del rey descalzo, con espinas en la cabeza y harapiento y casi que loco frente a un Pilato. Nos vemos en la próxima. Gracias, profesor.